En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Nos da mucho gusto que estén invitados a participar en esta conferencia legisladores y diplomáticos. El día de hoy el presidente informa sobre el Programa de Desarrollo para México y los países de Centroamérica con el propósito de dar una salida eficaz al fenómeno migratorio, impulsando la cooperación para el desarrollo, y también informa sobre el decreto de la no condonación de impuestos a grandes contribuyentes por el abuso de este procedimiento, ya que en los últimos 2 sexenios se han condonado 400,000 millones de pesos, por lo que se eliminará, con la idea primordial de una recaudación con el principio de progresividad. Finalmente se abordará en esta conferencia, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de las gasolinas. Anuncia también que no habrá delegados del gobierno federal en los estados. Solo habrá una coordinación y se mantendrán a los trabajadores de base y sindicalizados. Esto como parte de la política de austeridad republicana, liberando fondos para el desarrollo sin endeudar a México y sin el aumento de impuestos. Condonación de impuestos. Margarita Ríos, directora del SAT, informó que desde 2007 hasta 2018, el gobierno federal condonó alrededor de 400,000 millones de pesos a más de 153,000 contribuyentes. Más de la mitad de estos beneficios, 213,000 millones de pesos, la concentran solo 108 contribuyentes. Estas prácticas iniciaron en diciembre de 2016. Con la firma de este decreto se busca que exista equidad para todos los contribuyentes, aunque se mantendrá esta medida para quienes sufren catástrofes naturales. Los efectos de estas condonaciones las equipara el presidente con el robo del combustible. Tendrán que contribuir más los que más tienen. Con la firma de este decreto, que elimina las facultades del presidente para condonar impuestos, permitirá acabar con los privilegios fiscales para una minoría. De los 108 contribuyentes que concentran el 54% de lo condonado por más de 213,000 millones de pesos, cotizan en la Bolsa de Valores, y 45 se han amparado para no dar a conocer esta información. La recopilación completa de esta información se entregará al Instituto de la Transparencia, para que ellos decidan si se da a conocer la información completa, y al Poder Judicial para que resuelva lo que procede de conformidad con la ley. Plan de desarrollo. Este plan de desarrollo para México y los países de Centroamérica está conformado por El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Esta estrategia de desarrollo se realiza de manera conjunta con la CEPAL y los 4 países. La finalidad es dar una atención estructural de fondo, eficaz y humana para detener el fenómeno migratorio. 5 son las causas que contribuyen a la migración. 1. Desigualdad. 2. Crecimiento democrático. 3. Sequías e inundaciones. 4. Violencia. Y 5. Diferencia salarial. Las bases de este plan de desarrollo son el desarrollo económico, bienestar social, sustentabilidad ambiental y ciclo migratorio. La diplomacia mexicana trabaja para que el gobierno de Donald Trump acepte que se utilicen los fondos de la Iniciativa Mérida para este proyecto, con la finalidad de atacar las causas del fenómeno migratorio, invitando a los gobiernos del mundo que deseen participar, en especial Canadá y Estados Unidos. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 9 al 15 de mayo. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.69. Gasolina Premium marca Chevron a 22.75, Diesel marca Chevron a 21.99, gas LP en cilindros marca Tomsa a 17.64 por kilogramo, gas LP estacionario marca Solache a 9.73 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.15, gasolina Premium marca Orsan a 20.46, Diesel marca Orsan a 20.83, gas LP en cilindros marca Rojas a 13.64 por kilogramo. Y finalmente gas LP estacionario marca Gascom a 8.12 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. Contaminación ambiental. En efecto, no es solo un fenómeno que afecte en la capital, es nacional. Hay incendios forestales, unos accidentales, otros provocados,
Es un fenómeno que se presenta a nivel nacional. Hay incendios accidentales y provocados e incremento del parque vehicular, por lo que se trabaja en un plan para la creación de las políticas necesarias para combatir este problema, en colaboración con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es especialista en este tema. No se permitirá en Los Cabos la explotación minera a cielo abierto y Los Cardones, zona destinada a la minería, se convertirá en reserva natural. Las zonas de mayor crecimiento turístico son Los Cabos y Playa del Carmen. Falta de agua en Acapulco. Estamos atendiendo a Acapulco, dándole un trato especial. Se atiende esta zona de manera preferencial, ya que permitió el desarrollo turístico de México. Se lleva a cabo un programa de apoyo en zonas populares para el desarrollo urbano de la zona, con una inversión de 600 millones de pesos para el 2019 y 600 más para el 2020, evitando de este modo la marginación de zonas populares en las zonas turísticas. El que ya no se tolere la corrupción permite canalizar recursos y eficientar el gasto público para el desarrollo del país. Aprovecha para reafirmar que se mantiene el subsidio de la energía eléctrica para el norte del país. Porque no solo hay resistencias afuera, también al interior del gobierno. Pero, pues poco a poco se tiene que entender que se trata de un cambio verdadero de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.